En las bulliciosas calles de la antigua Roma, entre la grandeza de las columnas de mármol y las extensas villas, una fuerza laboral oculta trabajaba incansablemente, moldeando los mismos cimientos de uno de los mayores imperios de la historia. Estos eran los esclavos de Roma, un grupo diverso cuyas vidas y trabajos eran tan variados como el propio imperio. Como el filósofo Séneca observó conmovedoramente en sus cartas morales a Lucilio: recuerda amablemente que aquel a quien llamas tu esclavo surgió del mismo origen, es sonreído por los mismos cielos y en igualdad de condiciones contigo, respira, vive y muere. En el corazón de los hogares romanos, los servi domestici o esclavos domésticos formaban una parte integral de la vida diaria. En el año 79 de la era común, cuando el monte Vesubio entró en erupción, sepultando Pompeya en cenizas, se preservó una instantánea de la vida doméstica romana. Los arqueólogos han descubierto pruebas de estos esclavos domésticos, desde los utensilios de cocina que usaban hasta los pequeños y estrechos aposentos donde dormían. En la gran villa de Julia Félix, las inscripciones revelan los nombres de sus asistentes personales: Sucessus, su mayordomo, y Capella, su peluquera. Estos esclavos a menudo eran altamente cualificados y educados, algunos incluso servían como tutores de los hijos de sus amos. El famoso gramático Remius Palaemon, que enseñó en Roma durante los reinados de Tiberio y Claudio, fue él mismo un esclavo que había sido educado junto con el hijo de su amo. La relación de Cicerón con su esclavo Tiro ejemplifica la compleja dinámica entre los amos y sus sirvientes más confiables. Tiro, quien servía como secretario y confidente de Cicerón, era tan valorado que Cicerón escribió en una carta a su hermano Quinto: «No tengo a nadie con quien hablar, en quien pueda encontrar placer. Tiro no está conmigo». Tiro eventualmente ganó su libertad y continuó publicando las obras de Cicerón, preservándolas para la posteridad. También inventó un sistema de taquigrafía, conocido como notas tironianas, que se utilizó durante siglos después de su muerte. Otro ejemplo notable es Epicteto, nacido esclavo en Hierápolis alrededor del año 50 de la era común, quien más tarde se convirtió en uno de los filósofos estoicos más influyentes después de obtener su libertad. Más allá de los muros de la ciudad, bajo el abrasador sol italiano, los esclavos agrícolas trabajaban en vastas haciendas conocidas como latifundia. Estas extensas fincas, algunas de miles de acres, eran la columna vertebral de la economía agrícola de Roma. Catón el Viejo, en su obra De Agricultura, proporciona una visión de la dura vida de estos esclavos, recomendando que una finca de 240 jugera, alrededor de 150 acres, debía ser trabajada por 16 esclavos. Aconseja a los propietarios vender a los esclavos viejos o enfermos, tratándolos como herramientas desechables en lugar de seres humanos. Un ejemplo contundente de esta mentalidad proviene de Bedio Polión, un rico caballero romano que era conocido por arrojar a sus esclavos desobedientes a sus morenas. Cuando el emperador Augusto cenó con él, se sintió tan horrorizado por esta práctica que ordenó que se rompieran todos los valiosos recipientes para beber de Polión y se rellenara su estanque de peces. El sistema de latifundia, que alcanzó su apogeo en el primer siglo de la era común, era tan extenso que Plinio el Viejo lamentó en su Historia Natural: las grandes fincas han sido la ruina de Italia y ahora están arruinando las provincias también. Estas vastas granjas, trabajadas por innumerables esclavos anónimos, producían el grano, el aceite de oliva y el vino que alimentaban al imperio. La escala de esta esclavitud agrícola era inmensa. Por ejemplo, el senador romano Pedanio II, asesinado por uno de sus esclavos, poseía más de 400 esclavos solo en su hogar urbano. Este incidente condujo a un debate contencioso en el Senado sobre si ejecutar a todos los esclavos de la casa de Pedanio, como era costumbre según la ley romana. En marcado contraste con el trabajo anónimo de los esclavos agrícolas, los gladiadores vivían vidas de peligro y ocasionalmente de gloria. Las escuelas de gladiadores, como la famosa Ludus Magnus en Roma, entrenaban a esclavos para convertirse en guerreros para el entretenimiento público. La vida de un gladiador era brutal, pero podía ofrecer un camino hacia la fama e incluso la libertad. Espartaco, quizás el gladiador más famoso de la historia, lideró una rebelión de esclavos que sacudió los cimientos de la República Romana. Aunque finalmente fue derrotado,
Su historia inspiró a generaciones y destacó el poder potencial de las masas esclavizadas. La rebelión, conocida como la Tercera Guerra Servil, duró 2 años y en su apogeo involucró a unos 120.000 esclavos escapados y pobres libres. Plutarco relata que cuando Espartaco fue finalmente acorralado por las fuerzas de Marco Licinio Craso, mató dramáticamente a su caballo antes de la batalla final, declarando: «Si soy victorioso, tendré caballos en abundancia. Si soy derrotado, no tendré necesidad de ellos». Mientras los gladiadores enfrentaban la muerte en la arena, los esclavos de las minas y las canteras la enfrentaban diariamente en las oscuras profundidades de la tierra. En las minas de oro de las Médulas, en el noroeste de España, miles de esclavos trabajaban en condiciones traicioneras. Plinio el Viejo describió el proceso de minería hidráulica utilizado allí, donde los esclavos cavaban túneles en las laderas antes de liberar grandes cantidades de agua para erosionar la roca y revelar depósitos de oro. La tasa de mortalidad era asombrosa. Muchos esclavos sobrevivían solo unos meses en estas condiciones. Sin embargo, su trabajo era crucial para la economía de Roma, con las médulas, produciendo por sí sola un estimado de 1.600.000 kilogramos de oro durante 2 siglos. El geógrafo griego Estrabón señaló que la cifra de muertos en estas minas superaba la de las guerras que inicialmente habían conquistado la región. Estos esclavos soportaban dificultades increíbles, pues no solo trabajaban continuamente bajo tierra, cavando pasajes y galerías, sino que lo hacían en turnos, día y noche. Muchos de estos desafortunados nunca volvían a ver la luz del día, muriendo en los oscuros y húmedos túneles, con sus cuerpos a menudo dejados donde caían. El naturalista romano Plinio el Viejo, en su Historia Natural, relató cómo los esclavos en las minas de oro del noroeste de Hispania cavaban a través de montañas a la luz de lámparas, cuya duración formaba la medida de los turnos. Durante meses, los mineros no veían la luz del día. En las canteras de mármol de Carrara, los esclavos extraían la piedra blanca brillante que adornaría los edificios más grandiosos de Roma. El historiador Estrabón señaló la dificultad de este trabajo, describiendo cómo grandes bloques de mármol eran transportados por empinadas laderas montañosas usando trineos de madera especializados. Los esclavos que realizaban esta peligrosa tarea vivían vidas cortas y brutales, sus nombres perdidos en la historia, incluso cuando su trabajo sigue inspirando admiración en estructuras como el Panteón. Una inscripción encontrada cerca de las canteras, que data del siglo II de la Era Común, menciona a un esclavo llamado Fortunato que murió a la edad de 20 años, aplastado por un bloque de mármol que se desprendió. Estas tragedias eran comunes, pero la demanda de mármol nunca cesó. El emperador Augusto se jactaba: «Encontré una Roma de ladrillos y dejé una ciudad de mármol». En medio de este mar de esclavitud privada, surgió una categoría única, los servi publici o esclavos públicos. Estos individuos, propiedad del Estado en lugar de ciudadanos privados, a menudo disfrutaban de mejores condiciones que sus contrapartes de propiedad privada. En Roma, los esclavos públicos mantenían templos, asistían en tareas administrativas e incluso ayudaban a gestionar el complejo sistema de agua que alimentaba las famosas fuentes y baños de la ciudad. Una inscripción del año 123 de la Era Común menciona a un esclavo público llamado Narciso, quien servía como escriba en la oficina del comisionado de aguas, demostrando las posiciones responsables que estos esclavos podían ocupar. Las vestales, las reverenciadas sacerdotisas de Roma, recibían 2 esclavos públicos cada una para que les asistieran en sus deberes sagrados. Estos esclavos, a diferencia de la mayoría de los demás, podían llevar el pileus, un gorro de fieltro que simbolizaba la libertad, lo que indicaba su estatus elevado. Las vidas de los esclavos romanos eran tan diversas como difíciles. Desde el esclavo doméstico educado que gestionaba los asuntos de su amo hasta los mineros anónimos que trabajaban en las minas de oro de Hispania, cada uno desempeñó un papel crucial en la construcción y el mantenimiento del vasto imperio romano. Sus historias, a menudo pasadas por alto en las grandes narrativas históricas, forman la base sobre la cual se construyó el legado de Roma, un legado que sigue fascinando e influyendo en nuestro mundo hoy en día. Como el satírico Juvenal observó astutamente en sus sátiras, ¿qué puedes hacer
cuando un hombre pierde todo sentido de vergüenza, cuando se pone la máscara de un traficante de esclavos y no se avergüenza de vender a sus propios amigos. El bazar humano, el insaciable apetito de Roma por los esclavos. En el corazón del foro romano, entre el bullicio de los mercaderes y el susurro de las togas, se alza un crudo recordatorio del oscuro trasfondo del imperio: el mercado de esclavos. Aquí, las vidas humanas son mercancías compradas y vendidas con la misma indiferencia que las aceitunas o el vino. El aire está cargado con la mezcla de los aromas de especias exóticas y la desesperación humana, una punzante metáfora de la vasta y compleja red del comercio de esclavos romano. A medida que las fronteras de Roma se expandían, también lo hacía su hambre de esclavos. La conquista de Cartago, en el año 146 a.C., inundó los mercados con un estimado de 50.000 nuevos esclavos, mientras que las campañas de Julio César en la Galia, desde el año 58 hasta el año 50 a.C., resultaron en la esclavización de casi 1 millón de galos. El historiador griego Polibio describió las secuelas del saqueo romano de Corinto. Vi con mis propios ojos cuadros tirados al suelo y soldados usándolos como tableros de juego. Estas valiosas obras de arte yacían desechadas mientras sus antiguos propietarios eran encadenados, destinados a los mercados de esclavos de Roma. El general romano Mumio, quien lideró el saqueo de Corinto, era tan ignorante del valor del arte que saqueó, que advirtió a los capitanes de los barcos que transportaban el botín a Roma que tendrían que reemplazar cualquier pieza perdida por una nueva. La magnitud de la adquisición de esclavos por parte de Roma a través de la conquista era asombrosa. Tras la Tercera Guerra Macedónica, el general romano Emilio Paulo supervisó la esclavización de 150.000 epirotas. Esta esclavización masiva fue tan eficiente que el historiador griego Plutarco escribió más tarde: solo tomó 1 hora para que 70 ciudades fueran saqueadas y sus habitantes esclavizados. En el año 107 a.C., el general romano Cayo Mario derrotó a los teutones y ambrones en la batalla de Aquae Sextiae, capturando 90.000 prisioneros que fueron posteriormente vendidos como esclavos. El historiador romano Livio relata que tras la caída de Nueva Cartago, Escipión el Africano supervisó personalmente la división de los cautivos, separando a los ciudadanos, que serían rescatados, de los artesanos, quienes se convertirían en esclavos públicos de Roma. Sin embargo, la conquista no era la única fuente de esclavos. La piratería, especialmente en el Mediterráneo, jugaba un papel significativo. La isla de Delos, un importante centro de comercio de esclavos, vio hasta 10.000 esclavos cambiar de manos diariamente en su apogeo en el siglo II a.C. El orador romano Cicerón, en su discurso contra Verres, relató cómo el corrupto gobernador de Sicilia coludía con los piratas, permitiéndoles saquear pueblos costeros y vender a sus habitantes capturados como esclavos. Un incidente particularmente notorio involucró al joven Julio César, quien fue secuestrado por piratas cilicios. Durante su cautiverio, César bromeó que volvería y los crucificaría a todos, una promesa que más tarde cumplió después de que se pagara su rescate y fuera liberado. Comerciantes de esclavos profesionales, conocidos como mangones, operaban en todo el imperio, obteniendo esclavos de varias regiones y transportándolos a mercados bulliciosos. Estos comerciantes eran conocidos por su astucia y a menudo por sus métodos poco escrupulosos. El escritor agrícola romano Varrón, en su obra Sobre la agricultura, aconsejaba a los posibles compradores que tuvieran cuidado con los comerciantes que untaban los cuerpos de los esclavos con ungüentos para hacerlos parecer en mejor estado. Algunos comerciantes llegaban a teñir el cabello de los esclavos mayores o a aplicarles maquillaje para ocultar imperfecciones. Uno de los tratantes de esclavos más infames fue un hombre llamado Toranio, quien una vez vendió 2 muchachos a Marco Antonio, alegando que eran gemelos para aumentar su valor. Cuando Antonio descubrió el engaño, los muchachos hablaban idiomas diferentes y claramente no estaban relacionados, exigió una explicación. Toranio, audazmente, afirmó que esa misma diferencia los hacía más valiosos, impresionando a Antonio con su agudeza. La economía del Imperio Romano estaba profundamente entrelazada con el comercio de esclavos. En el siglo I de la Era Común, se estima que los esclavos constituían entre el 30 y el 40% de la población de Italia,
con Roma albergando potencialmente hasta 400.000 esclavos. El comercio era tan lucrativo que el emperador Augusto impuso un impuesto del 4% sobre la venta de esclavos, demostrando tanto la escala como la dependencia del Estado de este comercio humano. Este impuesto, conocido como la quinta y vigésima Venalium Mancipiorum, aportaba ingresos significativos al tesoro imperial. Los mercados de esclavos eran una vista común en las ciudades romanas. El más grande en Roma estaba ubicado cerca del templo de Cástor, donde los esclavos se paraban en plataformas giratorias, con los pies cubiertos de tiza blanca para denotar su estatus. Cada uno llevaba un cartel detallando su origen, habilidades y cualquier defecto, como lo exigían los ediles curules que regulaban los mercados. El dramaturgo romano Plauto, en su comedia El Persa, satirizaba estas prácticas, representando a un personaje que intentaba vender a su hija como una esclava exótica, presumiendo de sus inexistentes talentos musicales. En realidad, los esclavos con habilidades especializadas eran muy valorados. El médico Galeno, escribiendo en el siglo II de la Era Común, menciona a un médico esclavo que fue vendido por 60.000 sestercios, un testimonio del alto valor que se daba al conocimiento especializado. El proceso de venta era a menudo degradante y minucioso. Los compradores potenciales podían inspeccionar a los esclavos como si fueran ganado, revisando sus dientes, músculos e incluso sus características corporales. El médico romano Galeno, escribiendo en el siglo II de la Era Común, describió cómo algunos compradores acariciaban los cuerpos de niños y niñas para juzgar su condición física. Los esclavos con habilidades especiales o belleza podían alcanzar precios elevados. El gramático Lutacio Daphnis, por ejemplo, fue vendido por 700.000 sestercios, una suma equivalente al salario anual de 700 legionarios. El orador y maestro Quintiliano, en su Institutio Oratoria, aconsejaba que un esclavo bien educado podía valer 100.000 sestercios o más, subrayando el valor que se otorgaba a las habilidades intelectuales. Se realizaban subastas privadas para esclavos de alto valor, a menudo aquellos con habilidades especializadas o belleza excepcional. El poeta Marcial, en uno de sus epigramas, describe la subasta de una hermosa esclava llamada Eroción. 100 manos se alzaron para pujar, el subastador apenas podía llevar la cuenta. Estas subastas podían ser altamente competitivas. Suetonio relata que el emperador Augusto pagó una vez 200.000 sestercios por un cocinero esclavo, una suma astronómica que reflejaba tanto la riqueza del emperador como el valor que se daba a la habilidad culinaria en la alta sociedad romana. Cuando el sol se pone sobre el foro, proyectando largas sombras sobre el mercado de esclavos, las transacciones del día llegan a su fin. Mañana, nuevos barcos atracarán en Ostia, trayendo cargamentos frescos desde tierras distantes. El bazar humano de Roma nunca cierra realmente, ya que el apetito del imperio por los esclavos es tan vasto e interminable como sus ambiciones de conquista. En palabras del satírico Juvenal, escribiendo a principios del siglo II de la Era Común, no hay nada que un hombre no crea si tiene miedo, nada que no soporte si es codicioso. Y en los mercados de esclavos de Roma, tanto el miedo como la codicia reinan supremos, un testimonio de la compleja y a menudo cruel sociedad que construyó uno de los mayores imperios de la historia sobre las espaldas de innumerables almas esclavizadas. Almas encadenadas, la brutal realidad de la vida de los esclavos romanos. A la sombra de la grandeza de Roma, bajo las columnas de mármol y los templos dorados, yacía un mundo de sufrimiento inimaginable. Las vidas de los esclavos romanos estaban marcadas por el dolor. Sus días eran una marcha incesante de trabajo y tormento. Desde el amanecer hasta el anochecer, estos seres humanos, reducidos a propiedad, existían en un reino donde su humanidad misma era negada, y sus cuerpos y mentes eran meras posesiones para ser usadas y abusadas a capricho de sus amos. Como el filósofo Séneca observó conmovedoramente en sus Ensayos morales, la esclavitud es la muerte del alma. Cuando la primera luz del día se extendía sobre las 7 colinas, los esclavos de todo el imperio se levantaban de sus humildes aposentos. En las vastas latifundia de la Italia rural, cientos de esclavos agrícolas, con los tobillos encadenados a menudo, se arrastraban hacia los campos. Catón el Viejo, en su obra De Agricultura,
aconsejaba a los terratenientes mantener a sus esclavos ocupados constantemente, escribiendo: «Los hombres que están ocupados en el trabajo no están ocupados en hacer travesuras». Esta cruel filosofía significaba que los esclavos del campo podían trabajar hasta 16 horas al día bajo el abrasador sol mediterráneo, con la espalda doblada mientras cuidaban los cultivos o podaban las vides. En los extensos viñedos de Campania, los esclavos se levantaban antes del amanecer para comenzar el agotador trabajo de cuidar las vides que producían el preciado vino falerno. El agrónomo Columela recomendaba que los esclavos de los viñedos fueran tatuados en la frente para evitar que escaparan, una práctica que literalmente marcaba a estos individuos como propiedad. Los esclavos urbanos, aunque se libraban del agotador trabajo de los campos y las minas, enfrentaban sus propios desafíos. Los esclavos domésticos, en hogares adinerados, podían contarse por cientos, cada uno con una tarea específica. Desde el vilicus, mayordomo, hasta el sirviente más humilde de la cocina, sus días eran un ciclo interminable de servicio. El poeta romano Juvenal, en su tercera sátira, pinta un cuadro vívido del séquito de un hombre rico. A su lado camina todo un regimiento de sirvientes. Allí se puede ver al administrador de sus propiedades en la Galia, aquí al capataz de su finca en Mauritania. No hay fin en la lista de asistentes. Estos esclavos vivían bajo constante vigilancia, y cada una de sus acciones estaba sujeta a la aprobación o descontento de su amo. En el hogar del emperador Claudio, un esclavo llamado Pósides llegó a tal prominencia que se le otorgó la astapura, una condecoración militar, a pesar de nunca haber servido en el ejército. Sin embargo, incluso esclavos tan favorecidos podían caer en desgracia rápidamente. El historiador Suetonio relata cómo Claudio hizo ejecutar a uno de sus libertos favoritos por adulterio con matronas romanas. El abuso físico era una realidad diaria para muchos esclavos. El jurista romano Gallo, en sus Instituciones, declaraba de manera directa: «Podemos notar que está permitido que los amos traten a sus esclavos como les plazca». Este permiso para la crueldad conducía a abusos horribles. Los azotes eran tan comunes que el látigo se convirtió en un símbolo de la autoridad del amo. El dramaturgo Plauto, en su comedia Pseudolus, hace que un personaje amenace a un esclavo: «Haré que tu espalda se vuelva más roja que tu cabello con mi látigo». Castigos más severos aguardaban a los esclavos que desobedecían a sus amos o intentaban escapar. El historiador Tácito relata cómo, tras el asesinato del prefecto de la ciudad Pedáneo II por uno de sus esclavos, los 400 esclavos de la casa fueron ejecutados, a pesar de las protestas públicas. Este incidente destaca la brutal aplicación del Senatus Consultum Silanianum, un decreto que ordenaba la ejecución de todos los esclavos en una casa donde el amo hubiera sido asesinado. El filósofo Séneca, en una carta a Lucilio, describe haber presenciado las secuelas de esta ejecución masiva. Recientemente, en un espectáculo matutino, vi a un par de víctimas arrojadas a las bestias. La multitud exigía que las víctimas fueran llevadas de nuevo al centro para recibir nuevas heridas. El estatus legal de los esclavos en la sociedad romana era inequívoco y severo. Como declaró el jurista Ulpiano a principios del siglo III de la Era Común, el esclavo no tiene ningún derecho legal. Esto significaba que los esclavos no podían casarse legalmente, poseer bienes o testificar en la corte, excepto bajo tortura. La descendencia de las esclavas automáticamente se convertía en propiedad del dueño de la madre, independientemente del estatus del padre. Esta falta de personalidad legal estaba tan arraigada que, incluso si un esclavo era liberado, aún debía una deuda de obligación, obsequium, a su antiguo amo. Quizás el aspecto más insidioso de la esclavitud romana era la explotación de los esclavos, en particular de las mujeres. Los amos tenían control total sobre sus esclavos, un hecho reflejado en las comunes frases latinas ancilla domini, sirvienta del amo, y puer delicatus, muchacho delicado, que a menudo eran eufemismos para sirvientes personales. El poeta Horacio, en sus sátiras, menciona casualmente el uso de esclavas para gratificación como una parte normal de la vida. Este maltrato estaba tan normalizado que rara vez se comentaba, excepto cuando interfería con otras obligaciones del esclavo. El caso de Antonia Minor, madre del emperador Claudio,
ilustra la magnitud de esta explotación. Suetonio informa que hizo crucificar a su secretario, Payas, por negarse a sus avances, un recordatorio escalofriante del poder absoluto que los amos tenían sobre sus esclavos. El castigo para los esclavos podía ser cruel de manera creativa. El columbarium, una forma de confinamiento en pequeños espacios oscuros, se utilizaba para quebrar la voluntad de un esclavo. Algunos esclavos desafortunados eran condenados ad bestias, arrojados a bestias salvajes en la arena para el entretenimiento público. El castigo más temido era la crucifixión, reservada para los delitos más graves como la rebelión. Sin embargo, incluso en este océano de miseria, había islas de relativo confort. Algunos esclavos cualificados, como médicos, maestros o contadores, podían vivir relativamente bien, incluso acumulando ahorros, peculium, que eventualmente podrían comprar su libertad. Cadenas de desafío. La inaudita saga de las rebeliones de esclavos en Roma. En los anales de la historia romana, pocas historias son tan desgarradoras e inspiradoras como las de las rebeliones de esclavos que sacudieron los mismos cimientos del imperio. Estos levantamientos, nacidos de las profundidades del sufrimiento humano y la insaciable sed de libertad, dejaron una marca indeleble en el mundo antiguo, obligando a Roma a enfrentar las brutales realidades de su sociedad impulsada por esclavos. La más famosa de estas rebeliones, la Tercera Guerra Servil, liderada por el indomable Espartaco, estalló en el año 73 a.C. como un volcán que había estado inactivo por mucho tiempo. Espartaco, un gladiador tracio esclavizado por Roma, escapó de un ludus en Capua junto con 70 compañeros gladiadores. Entre sus co-conspiradores estaban Crixo, un guerrero galo, y Enomao, un hábil gladiador de la Galia. Armados con poco más que utensilios de cocina y una voluntad inquebrantable, superaron a sus guardias y escaparon al campo. Su primer objetivo fue el monte Vesubio, donde establecieron un bastión temporal. Poco sabía Roma que este pequeño grupo de fugitivos pronto se convertiría en un ejército que infundiría terror en el corazón del imperio más poderoso de la tierra. A medida que se difundía la noticia de la fuga de Espartaco, esclavos de toda Italia acudieron a su bandera. El ejército rebelde creció hasta contar con decenas de miles, una mezcla heterogénea de gladiadores, campesinos y sirvientes domésticos unidos por su sueño compartido de libertad. Se movieron rápidamente, superando en maniobras a las fuerzas romanas reunidas apresuradamente para sofocar lo que inicialmente se desestimó como un disturbio menor. Plutarco relata cómo Espartaco, en una demostración de brillantez táctica, usó vides para descender por las empinadas laderas del monte Vesubio, sorprendiendo y derrotando a las fuerzas romanas que pensaban que estaban atrapados. Esta victoria contra el pretor Claudio Glabro fue un momento crucial, demostrando que los esclavos rebeldes podían derrotar a las tropas profesionales romanas. Victoria tras victoria siguieron. En Turi, en el sur de Italia, Espartaco derrotó al pretor Cayo Claudio Glabro. Cerca de Piceno, en el centro de Italia, aplastó a las fuerzas de Publio Varinio. El historiador romano Apiano nos dice que Espartaco incluso capturó el caballo de Varinio, un golpe humillante para el orgullo romano. Con cada triunfo, más esclavos se unían a la rebelión, e incluso algunos hombres libres, atraídos por el carisma de Espartaco y la promesa de botín, se unieron a los rebeldes. En su apogeo, el ejército de Espartaco pudo haber contado con hasta 120.000 combatientes. Se desplazaban por Italia, desde Campania en el sur hasta Mutina, la actual Módena, en el norte, dejando tras de sí una estela de latifundios destruidos. Pero los vientos de la fortuna son caprichosos, y Roma no sería tan fácilmente derribada. En el año 71 a.C., el Senado confió a Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y ambiciosos de Roma, la tarea de aplastar la rebelión. Craso reunió un ejército masivo de 8 legiones y persiguió a Espartaco implacablemente. Revivió el antiguo castigo de la decimación, ejecutando a 1 de cada 10 de sus propios hombres para imponer una férrea disciplina tras las primeras derrotas. La batalla final tuvo lugar cerca del río Silaro, en el sur de Italia. Allí, Espartaco hizo su última resistencia. Apiano nos cuenta que antes de la batalla, Espartaco mató dramáticamente a su caballo, declarando: «Si soy victorioso, tendré muchos mejores caballos.
Si soy derrotado, no necesitaré este. Este acto, reminiscente de los héroes antiguos, subrayó la naturaleza épica del conflicto. La batalla fue una masacre. Espartaco luchó a través de las líneas romanas, decidido a enfrentarse a Craso en combate singular, pero cayó antes de poder alcanzarlo. Plutarco escribe que Espartaco fue herido en el muslo por un pilum, jabalina, pero continuó luchando de rodillas, blandiendo su espada. Su ejército fue aniquilado, y los sobrevivientes fueron implacablemente cazados. En un último acto de brutal represión, Craso crucificó a 6.000 rebeldes capturados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, un bosque de cruces que se extendía por 120 millas, un sombrío recordatorio del precio de la rebelión. El poeta romano Horacio, escribiendo décadas más tarde, se refirió a este espantoso espectáculo en sus épodos. Hasta los propios carroñeros se retraen de horror ante tal festín. Sin embargo, la Tercera Guerra Servil fue solo el clímax de una larga sinfonía de resistencia esclava. 4 décadas antes, Sicilia había sido sacudida por 2 enormes rebeliones de esclavos que presagiaron el caos que Espartaco causaría. La Primera Guerra Servil comenzó cuando un esclavo sirio llamado Euno, reclamando inspiración divina, lideró una rebelión que rápidamente envolvió la isla. Euno, quien supuestamente podía respirar fuego y profetizar el futuro, fue proclamado rey por sus seguidores, tomando el nombre real de Antíoco. Su ejército, que creció hasta 200.000 hombres, capturó la ciudad de Enna y derrotó a varias fuerzas romanas enviadas contra ellos. La rebelión se extendió como un reguero de pólvora, con otro líder esclavo, Cleón, capturando a Agrigento y uniéndose a Euno. Durante 3 años mantuvieron grandes porciones de Sicilia, estableciendo un reino esclavo que acuñó sus propias monedas. Estas monedas, algunas de las cuales han sido encontradas por arqueólogos, llevaban la inscripción Rey Antíoco, una audaz reclamación de legitimidad. Se necesitó la llegada de un gran ejército consular bajo el mando de Publio Rupilio para finalmente aplastar la revuelta. Euno fue capturado y murió en prisión, supuestamente devorado vivo por piojos, mientras que miles de sus seguidores fueron crucificados. La brutalidad de la respuesta de Roma fue capturada por el historiador griego Polibio, quien escribió: «Toda Sicilia estaba llena de cadáveres de esclavos que habían sido crucificados». Apenas una generación más tarde, Sicilia estalló de nuevo. La Segunda Guerra Servil fue liderada por Salvio, quien tomó el nombre real de Trifón, y Atenión, un cilicio con reputación de astrólogo. Una vez más, los rebeldes capturaron ciudades, derrotaron ejércitos romanos y establecieron el control sobre gran parte de la isla. El historiador romano Diodoro Sículo escribe que los rebeldes devastaban el país sin obstáculo y saqueaban las fincas de los romanos. Salvio incluso estableció una corte real en Triocala, con un consejo y guardaespaldas, imitando los atributos de la monarquía helenística. Se necesitaron 4 años y la intervención personal del cónsul Manio Aquilio para finalmente sofocar el levantamiento. Aquilio recurrió a envenenar las fuentes de agua utilizadas por los rebeldes, una forma temprana de guerra química que demostró la desesperación de Roma por terminar con la revuelta. Estas revueltas a gran escala fueron las manifestaciones más visibles de la resistencia esclava, pero estaban lejos de ser las únicas. A lo largo del imperio, los esclavos se involucraron en innumerables actos de desafío a menor escala. En los hogares, los esclavos podían sabotear las pertenencias de sus amos, trabajar lenta o malamente, o robar alimentos y objetos de valor. El escritor agrícola romano Columela, en su obra De Re Rustica, aconsejaba a los propietarios de tierras supervisar de cerca a sus esclavos, señalando: «Los esclavos deben ser visitados frecuentemente por el amo, pues entonces serán más cuidadosos y atentos a sus deberes». Esta necesidad constante de supervisión refleja la resistencia continua de los esclavos a su condición. Algunos intentaron escapar, como Andrónico, cuya historia es relatada por Aulo Gelio en sus Noches Áticas. Después de huir de su amo en África, Andrónico vivió en una cueva durante 3 años, haciéndose amigo de un león al quitarle una espina de la pata. Cuando fue capturado más tarde y condenado a ser devorado por bestias en la arena,
fue salvado cuando el mismo león lo reconoció y se negó a atacarlo. Esta historia, ya sea verdadera o apócrifa, refleja la fascinación romana por las historias de resistencia esclava y la compleja relación entre amos y esclavos. Otras formas de resistencia eran más sutiles. Los esclavos en los hogares urbanos podían difundir rumores sobre sus amos, minando su reputación. Algunos, como el esclavo Esporo, quien fue castrado y casado por el emperador Nerón, encontraron formas de ejercer influencia sobre sus amos. Después de la muerte de Nerón, Esporo se convirtió en el compañero de 3 emperadores subsecuentes, demostrando las complejas dinámicas de poder en juego, incluso dentro de la institución de la esclavitud. De cadenas a oportunidades, el agridulce viaje de los libertos de Roma. En el extenso tapiz de la sociedad romana, pocos hilos eran tan complejos y delicadamente tejidos como los de los libertos y libertas. Estos antiguos esclavos, conocidos como liberti, ocupaban una posición única y a menudo precaria, oscilando entre los mundos de la servidumbre y la libertad. Sus historias, que iban desde cuentos de la pobreza a la riqueza hasta luchas desgarradoras, ofrecen una fascinante visión de la dinámica social de la antigua Roma y la búsqueda inquebrantable del espíritu humano por la dignidad y la autodeterminación. El camino hacia la libertad para un esclavo romano se conocía como manumisión, un proceso tan variado como transformador. Algunos esclavos obtenían su libertad a través de años de servicio leal, mientras que otros lograban ahorrar suficiente dinero para comprar su libertad. El acto formal de la manumisión a menudo se realizaba ante un magistrado, una ceremonia solemne que marcaba la transición de propiedad a persona. En el año 19 antes de la era común, durante el reinado de Augusto, se promulgó la Lex Aelia Sentia, que establecía regulaciones más estrictas para la manumisión, incluyendo una edad mínima de 30 años para el esclavo y 20 años para el amo. Esta ley también estipulaba que los esclavos que habían sido castigados por crímenes graves solo podían ser liberados con el estatus de peregrini dediticii, una forma inferior de libertad sin derechos de ciudadanía. Uno de los métodos más comunes de manumisión era a través del testamento de un amo. El estadista romano Plinio el Joven, escribiendo a finales del siglo I de la era común, menciona en sus cartas la liberación de varios esclavos tras su muerte, afirmando: «He concedido la libertad a aquellos esclavos que consideré dignos». Esta práctica era tan extendida que Augusto tuvo que limitar el número de esclavos que podían ser liberados en un testamento para evitar manumisiones masivas que pudieran inundar a la sociedad romana con nuevos ciudadanos. La Lex Fufia Caninia, del año 2 antes de la era común, restringía la proporción de esclavos que podían ser liberados en un testamento, desde la mitad para pequeños propietarios de esclavos hasta un máximo de 100 para aquellos con más de 500 esclavos. Una vez liberados, estos antiguos esclavos ingresaban en un mundo de nuevas oportunidades, pero también de obligaciones persistentes. A menudo tomaban el nombre de su antiguo amo, añadiendo su propio nombre personal. La relación entre los libertos y sus antiguos amos, ahora llamados patronos, estaba regida por el concepto de obsequium, un conjunto de deberes y obligaciones. Se esperaba que los libertos mostraran respeto y prestaran servicios a sus patronos, quienes a su vez ofrecían protección y apoyo. Esta relación recíproca podía ser beneficiosa, pero también significaba que la verdadera independencia seguía siendo inalcanzable para muchos liberti. El jurista romano Ulpiano enfatizó la importancia de esta relación. Un liberto debe recordar siempre el beneficio que ha recibido y no negarse a cumplir con sus deberes. A pesar de estas restricciones, algunos libertos lograron construir vidas notables para sí mismos. Quizás el ejemplo más famoso, aunque ficticio, sea Trimalción, el ostentoso anfitrión en el Satiricón de Petronio. Escrito en el siglo I de la era común, esta obra satírica presenta a Trimalción como un antiguo esclavo que ha amasado una enorme riqueza y se deleita en exhibirla en fastuosas cenas. Aunque exagerado para efectos cómicos, Trimalción representa un fenómeno muy real de movilidad social entre los libertos. Su jactanciosa afirmación, «Una vez fui una rana y ahora soy un rey»,
Encapsula las aspiraciones y a veces extravagantes muestras de los libertos recién enriquecidos. Las historias de éxito en la vida real no eran poco comunes. Cayo Julio Higino, nacido esclavo en España o Alejandría alrededor del año 64 antes de la era común, fue liberado por Augusto y llegó a ser el jefe de la Biblioteca Palatina y un renombrado escritor de mitología, astronomía y agricultura. Sus obras, como Fabulae y De Astronomia, se convirtieron en textos de referencia durante siglos. Otro liberto notable fue Marco Antonio Payas, quien ascendió para convertirse en un poderoso secretario imperial bajo Claudio en el siglo I de la era común. Plinio el Viejo señaló que Payas acumuló una fortuna de 300 millones de sestercios, una suma astronómica para la época. Sin embargo, el historiador romano Tácito veía la influencia de Payas con desdén, escribiendo en sus anales que el liberto estaba armado con un poder ilimitado. El mundo de los negocios y el comercio ofrecía un terreno particularmente fértil para los libertos ambiciosos. Muchos habían desarrollado habilidades valiosas durante su esclavitud, ya fuera en oficios, comercio o administración. La bulliciosa ciudad portuaria de Ostia, la puerta de Roma al Mediterráneo, era un hervidero de actividad de libertos. Las inscripciones encontradas allí revelan a libertos que se convirtieron en exitosos comerciantes, armadores e incluso funcionarios religiosos en el culto imperial. Un ejemplo de esto es Lucio Cecilio Iucundo, un banquero liberto de Pompeya cuyas tablillas de cera, preservadas por la erupción del Vesubio, proporcionan valiosas ideas sobre las transacciones financieras de la época. Sin embargo, por cada historia de éxito, había innumerables otros que enfrentaban continuas luchas y discriminación. Los libertos no podían ocupar cargos políticos, unirse al ejército, ni casarse con la clase senatorial. El poeta romano Horacio, hijo de un liberto, enfrentó el desprecio social a pesar de su talento y conexiones. En sus sátiras, relata cómo fue ridiculizado como hijo de un liberto por aquellos que despreciaban sus orígenes. La famosa línea de Horacio, Virtus, libertas, quae pares hominibus sunt omnia, la virtud, la libertad y todas las cosas son iguales para todos los hombres, puede verse como una respuesta desafiante a tales prejuicios. El estigma de haber sido esclavo a menudo se aferraba no solo a los libertos, sino también a sus descendientes. Normalmente se requerían 3 generaciones para que una familia se desprendiera por completo de la mancha de los orígenes serviles. Este persistente prejuicio se refleja en una cita atribuida al emperador Claudio, quien supuestamente dijo: «Una vez liberto, siempre liberto». El emperador Nerón, a pesar de sus muchos defectos, tomó medidas para proteger a los libertos, promulgando leyes que dificultaban a los patronos revocar la libertad una vez concedida. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la institución de la manumisión y la presencia de libertos en la sociedad romana representaban un grado de movilidad social que era raro en el mundo antiguo. El historiador griego Dionisio de Halicarnaso se maravillaba ante la práctica romana de integrar a los antiguos esclavos en la ciudadanía, llamándola una costumbre admirable que ha sido la causa de su crecimiento de un pueblo pequeño y despreciable a una nación extremadamente grande y poderosa. Algunos libertos encontraron formas innovadoras de navegar por las restricciones sociales y legales que se les imponían. Incapaces de entrar directamente en la política, a menudo ejercían influencia a través de sus patronos o uniéndose a influyentes gremios profesionales conocidos como collegia. La lápida de un tal Lucio Aurelio Hermia, un carnicero liberto en Ostia, proclama con orgullo su membresía en el gremio de carniceros y su papel como augustalis, una posición religiosa prestigiosa a menudo ocupada por libertos adinerados. Estos collegia no solo proporcionaban apoyo económico, sino también un sentido de comunidad y dignidad. Las historias de libertos y libertas individuales brindan vívidas visiones de las complejidades de la vida social romana. Consideremos a Epicteto, nacido esclavo en Hierápolis alrededor del año 50 de la era común, quien se convirtió en uno de los filósofos estoicos más renombrados de su tiempo. A pesar de lograr la libertad y la fama, Epicteto eligió vivir de manera simple, encarnando los principios estoicos que enseñaba.
Sus enseñanzas, registradas por su alumno Arriano, siguen inspirando a los lectores de hoy con su énfasis en la ética personal y la búsqueda de la virtud independientemente de las circunstancias. La famosa cita de Epicteto, «Nadie es libre si no es dueño de sí mismo», encapsula su filosofía y resuena con las experiencias de muchos libertos. Otro relato conmovedor es el de Antonia Caenis, una liberta que se convirtió en la compañera de toda la vida del futuro emperador Vespasiano. A pesar de sus humildes orígenes, Caenis era conocida por su aguda mente y excelente memoria. El historiador Suetonio informa que acumuló considerable riqueza e influencia, a menudo intercediendo en asuntos de Estado en nombre de los peticionarios. Su relación con Vespasiano duró décadas, y aunque no podían casarse legalmente, debido a su estatus, él la trató como su esposa en todo menos en el nombre. Después de su muerte, Vespasiano continuó honrando su memoria, un testimonio de los profundos lazos que podían formarse a través de las fronteras sociales. Al despedirnos de este capítulo de la historia, recordemos las palabras de Marco Tulio Cicerón, el gran orador y estadista romano, quien en el año 44 antes de la era común escribió en su tratado De Officiis: aquellos que dicen que debemos respetar a nuestros conciudadanos, pero no a los extranjeros, destruyen la hermandad universal de la humanidad. Y cuando esto se destruye, la bondad, la generosidad, la justicia y la justicia son destruidas con ella. Cuando el sol se pone sobre las 7 colinas de Roma, dejamos atrás los susurros de innumerables historias no contadas, de esclavos que soñaban, libertos que se esforzaban y una sociedad que luchaba con sus propias contradicciones. Que sus historias continúen informándonos, inspirándonos y recordándonos la naturaleza preciosa de la libertad. Vale, estimados espectadores, hasta que nos volvamos a encontrar en otro viaje histórico a través de los anales del tiempo.